Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversando con mi GPT. Normalmente, cuando pensamos en planificar el crecimiento de una gran metrópolis, asumimos que hay un orden, ¿no? Alguien hace un mapa. Claro, alguien traza las calles principales y luego el resto. Exacto, o sea, se construye el centro financiero y luego, de forma súper lógica, se añaden líneas de tren hacia los suburbios, digamos, para que la gente pueda ir y venir. Todo tiene sentido. Sí, sobre el papel suena muy bien. Pero es que si miramos el paisaje actual de Ethereum y sus soluciones de escalabilidad, parece que ese mapa urbano lo dibujó un arquitecto con los ojos vendados. Totalmente. Un auténtico caos. Es que de repente nos encontramos ante un archipiélago de islas financieras que ni siquiera se hablan entre sí. Y bueno, con esta imagen en la cabeza, damos una bienvenida muy cálida a quienes nos acompañan hoy en este análisis a fondo. Y encantado de estar aquí para desgranar todo este cacao, la verdad. Hoy nos sumergimos de lleno en una pila de artículos recientes, reportes de mercado y, fíjate, declaraciones bastante explosivas para desmitificar esta sacudida monumental que está viviendo el ecosistema cripto. Y es una sacudida de las grandes, ¿eh? Ya te digo. Vamos a explorar cómo la famosa tecnología de capa 2 salvó a Ethereum de morir por unas comisiones asfixiantes, o sea, literalmente lo salvó. Y por qué el propio Vitalik Buterin, su creador, dice ahora que ese camino está agotado. Y por supuesto, desvelaremos qué diablos es esta nueva zona económica de Ethereum. A ver, el matiz importante aquí, y creo que es clave para quienes nos escuchan, es que esto no es un simple ajuste de software, o sea, no es una actualización rutinaria. Ya. Estamos viendo el cambio de paradigma más radical en las finanzas descentralizadas en los últimos años. Y para entender la magnitud del problema, hay que mirar bajo el capó y recordar qué hizo exactamente la capa 2 al principio. Claro, el contexto es vital. Porque el ecosistema que surgió en estas segundas capas es el responsable absoluto del éxito reciente de Ethereum. Pero, paradójicamente, o sea, es la misma bestia que ahora amenaza con devorarlo desde dentro. Menuda ironía. Bueno, vamos a empezar por el principio para que nadie se pierda. En nuestras fuentes saltan nombres constantemente, ¿eh? Arbitrum, Base, Optimism. Estas son las famosas capas 2, o rollups. Exacto, los famosos rollups. Yo, para explicarlo en lenguaje sencillo, siempre las he visto como, vías de servicio paralelas a una autopista principal que está congestionada. Es una analogía muy buena, sí. Toman miles de transacciones, las agrupan en un solo paquete y ¡pam!, envían un recibo a la cadena principal de Ethereum. Y a ver, hicieron lo que prometían, ¿no? Bajaron las comisiones a céntimos y hoy albergan casi 40 millones de dólares. O sea, éxito rotundo, ¿verdad? A ver, un éxito rotundo en términos de adopción, sin ninguna duda. Al agrupar transacciones, dividen el coste de ese peaje de la red principal entre miles de usuarios. Y claro, es baratísimo. Todo el mundo contento. Eso parecía. Pero el problema arquitectónico, digamos, es que estas soluciones se diseñaron de forma totalmente aislada. O sea, crearon silos. Ya, islas cerradas. Eso es. La liquidez de los usuarios, es decir, el dinero real, se fragmentó por completo. Es como si Ethereum hubiera construido unos barrios periféricos increíbles, súper baratos para vivir, pero se les olvidó construir carreteras para conectarlos entre sí. Literalmente. Y cada uno en su burbuja. Y claro, si alguien quiere ir a comprar el pan desde Arbitrum al barrio de Optimism, la única opción es alquilar un helicóptero peligroso y carísimo, que en el mundo cripto llamamos puentes o bridges. Hombre, la analogía del helicóptero peligroso es bastante acertada, pero hay que entender por qué es tan peligroso. Claro, cuéntanos. A ver, mover dinero entre estas capas 2 usando puentes tradicionales implica bloquear los fondos originales en un contrato inteligente, en una cadena, para que luego se emita una copia de ese dinero en la otra. ¿Vale? Entonces, esos contratos donde se bloquea el dinero original se convierten en gigantescos cofres del tesoro. Son estáticos. Ah, y claro, para un hacker. Para un hacker, un puente con cientos de millones de dólares ahí quietos es el objetivo perfecto. O sea, hemos visto robos masivos y hackeos brutales precisamente por esta fricción. Ya. Pero hay algo que no me cuadra en toda esta narrativa de crisis que vemos en las fuentes. A ver, la directriz que se le dio a la comunidad de desarrolladores hace años fue súper clara, y era descongestionen la red principal. Y vaya si lo hicieron. Exacto. Las capas 2 hicieron exactamente eso. Si ahora mismo hay 40.000 millones de dólares fluyendo en esos ecosistemas con comisiones bajísimas, permitiendo que la gente opere de forma viable,
¿Por qué de repente esto se pinta como una amenaza existencial para Ethereum? Pues porque resolver el problema del tráfico destruyó por completo el modelo de negocio del dueño de la autopista. ¡Ostras! Sí, la fragmentación arruinó la experiencia del usuario, obligando a usar esos puentes de los que hablábamos. Pero el daño real es puramente económico y afecta a la seguridad de la red. ¿A qué te refieres exactamente? A ver, la red principal de Ethereum se convirtió en una especie de juzgado de última instancia, un lugar donde las capas 2 solo van a sellar un documento de vez en cuando. En plan, firmo y me voy. Exacto. Y como resultado de eso, Ethereum dejó de ingresar dinero por las comisiones de las transacciones diarias. La gente ya no pagaba peajes en la autopista principal. Madre mía. Y esa hemorragia financiera, digamos, es lo que desata esta verdadera crisis de identidad. Porque, revisando un artículo de Decrypt y un análisis muy detallado de Chaincatcher, hay un momento de inflexión total. El famoso tweet. El tweet, sí. El 3 de febrero de 2026, Vitalik Buterin publica un mensaje que básicamente pone patas arriba todo el trabajo de los últimos años. O sea, escribe literalmente: la visión original de las L2 y su papel en Ethereum ya no tiene sentido. Necesitamos un nuevo camino. Fíjate que esa declaración no surge de la nada, ¿eh? Vitalik está observando dos frentes de colapso clarísimos. A ver, ¿cuáles? Por un lado, está el aspecto ideológico de la descentralización. La gran promesa era que estas capas 2 heredarían la seguridad inquebrantable de Ethereum y que, bueno, eventualmente se descentralizarían por completo. Lo que en la industria llaman llegar a la fase 2, ¿no? Eso es, la fase 2. Pero la realidad de los datos nos muestra que muchas de estas redes no tienen la menor intención de hacerlo. Claro, o sea, el caso de Robinhood creando su propia capa 2 ilustra esto a la perfección. Nuestras fuentes señalan que empresas financieras tradicionales o grandes plataformas necesitan mantener el control. Lógicamente, tienen otras reglas. Quieren poder revertir una transacción fraudulenta o cumplir con normativas gubernamentales que son súper estrictas. No pueden permitirse operar en un entorno donde no tienen un botón de apagado, digamos. Ni de broma, el regulador se les echaría encima. Así que usan la marca y la seguridad de Ethereum, pero operan sus redes L2 casi como si fueran servidores privados en un sótano. Y claro, eso dinamita la narrativa fundacional de Ethereum como un bien público inmutable. Pero te digo una cosa, el segundo frente de colapso que menciona Vitalik es puramente numérico. Y es muchísimo más grave. El tema del dinero. El dinero, sí. Al irse toda esta actividad frenética a las capas 2, los ingresos de la capa 1, lo que llamamos el gas, cayeron por un precipicio. Las fuentes hablan de un desplome de un 75%. Un 75%. Es una locura. Y fíjate, hay un dato en el informe de Wiex que te lo juro, tuve que leer 2 veces para creerlo. Es que es muy fuerte. Hubo una semana donde las tarifas que generaron todas las capas 2 juntas, al enviar sus resúmenes a Ethereum, sumaron un total de 3,18 ETH. ¡Qué locura! Al cambio, en ese momento, eran unos $5.000. O sea, repito para que quede claro, una red que custodia 530.000 millones de dólares de valor total, ganando en una semana lo justo para pagar una cena extravagante en Shanghái para los directivos. Es que es absurdo. Es completamente absurdo. Es un desequilibrio estadístico que, bueno, rompe la mecánica interna del activo. O sea, para comprender el impacto en el precio de mercado que ha tenido esto, hay que recordar cómo funcionaba la economía de Ethereum antes. Refresquemos la memoria. Existía un mecanismo automático que tomaba una parte de las tarifas que pagaban los usuarios por cada transacción y literalmente las destruía. O sea, las quemaba. Ah, sí, para reducir la cantidad en circulación. Exacto. Esto retiraba ETH del mercado constantemente. Lo que nos lleva a la famosísima narrativa del dinero ultrasónico. Yo me acuerdo de eso. La idea era que si se destruían más monedas de las que se creaban, pues la escasez haría subir el precio sin parar. Fue el gran motor de marketing durante muchísimo tiempo. Pero claro, la ecuación requiere que haya transacciones para quemar ese dinero. ¿Y si nadie usa la autopista principal? Si se vacía la capa base, la quema se detiene en seco. Entonces, en febrero de este año, la inflación regresó a Ethereum. Vaya. Los reportes indican que la oferta empezó a crecer a un ritmo del 0,74% anual. Ese retorno de la inflación mató por completo la ilusión del dinero deflacionario. Claro, el mercado se asusta. Totalmente. Y es la razón directa por la que vimos el precio desangrarse desde los $4.800 hasta estancarse, bueno, alrededor de los $2.000. El mercado tuvo que pararse a reevaluar qué demonios estaba comprando realmente.
Si seguimos con nuestras analogías, o sea, es como si el gobierno de Ethereum hubiera creado una zona franca libre de impuestos a las afueras de la ciudad. Las empresas van, se instalan allí, ganan auténticas fortunas, la actividad es frenética, pero resulta que el ayuntamiento central se queda sin presupuesto para pagar el alumbrado público. Esa es la imagen perfecta. Ahora bien, o sea, si miramos las métricas fríamente, sigue habiendo más de 163.000 millones en monedas estables y el gran capital institucional no se ha ido, sigue ahí. Entonces mi pregunta es, ¿no será que Ethereum simplemente ha evolucionado hacia algo muy aburrido? Como una red de tuberías de agua municipal. A nadie le apasiona la marca de la tubería mientras al abrir el grifo salga agua de forma fiable, ¿no? Bueno, la comparación con la infraestructura pública es, de hecho, la clave de bóveda de todo este debate. A ver, el mercado financiero tradicional valora enormemente las infraestructuras críticas. Pensemos en sistemas gigantescos como la red SWIFT para las transferencias bancarias internacionales. Sí, todo el mundo la usa, pero nadie habla de ella. O el DTCC, que liquida las acciones en Wall Street. Mueven billones de dólares. Son la columna vertebral de la economía mundial. Pero claro, nadie especula con sus tokens en Twitter. Son cajas negras institucionales. Tuberías invisibles. Exacto. Pero el problema para la Fundación Ethereum es que en una red descentralizada, si la tubería no genera ingresos, los validadores, que son quienes protegen la red, pierden el incentivo económico para mantener sus ordenadores encendidos. Claro, no van a gastar electricidad por amor al arte. Exacto. Así que tienen que encontrar una forma urgente de capturar valor sin asfixiar la innovación que han conseguido las capas 2. Y aquí, fíjate, es donde la historia da el giro que motiva nuestro análisis de hoy. Porque Ethereum no ha decidido cerrar esas zonas francas ni asesinar a sus capas 2 para recuperar el tráfico. Lo que han hecho es decidir rediseñar el mapa mundial por completo. Un cambio de reglas en toda regla. Según los documentos que vimos de la conferencia ECC-Cannes en marzo de 2026, equipos como Gnosis y Disk, respaldados de forma directa por la Fundación Ethereum, presentaron por fin la solución. La Ethereum Economic Zone, o la EEZ. Esto es masivo, ¿eh? Es que es brutal. Es un marco de trabajo que une a más de 20 redes de capa 2 diferentes en un único continente unificado. A ver, el objetivo de esta EEZ es erradicar la fragmentación de un plumazo. Y lo hace atacando directamente el problema de los puentes, de los helicópteros que decíamos antes, mediante algo que las fuentes denominan composabilidad sincrónica. Vale. Seleno ahí. Composabilidad sincrónica. O sea, esto suena a jerga de manual universitario total. ¿Cómo funciona esto en la vida real, en la práctica? Porque, a ver, en el pasado ya hemos visto intentos colosales de conectar ecosistemas. ¿No intentaron hacer esto mismo arquitecturas como Polkadot o aquellos inmensos puentes como Wormhole y Layer 0, que terminaron, sufriendo hackeos millonarios? Sí, la historia está llena de cadáveres. ¿Por qué esta ECZ es mágicamente diferente a esos intentos fallidos? Las fuentes son súper claras al diferenciar esto de los puentes asincrónicos del pasado, como Wormhole o Layer 0. Y toda la diferencia radica en la palabra sincrónica. A ver si me explico. Los puentes antiguos funcionaban enviando un mensaje por correo, digamos. La red A decía, oye, he bloqueado este dinero, por favor, red B, emite los fondos de allí. Había un retraso. Claro. Entre que salía el mensaje y se confirmaba en la otra red, había un lapso de tiempo. Un abismo asíncrono. Y ahí, justo ahí, es donde los piratas informáticos interceptaban las comunicaciones o explotaban fallos. O sea, el helicóptero peligroso cruzando el cielo, súper expuesto a ser derribado. Exactamente eso. Lo que hace la EZ ahora es utilizar criptografía muy avanzada. Específicamente, usan las pruebas de conocimiento cero, o CK-proofs, combinadas con contratos inteligentes proxy. Suena complejo. A ver, imaginemos que una prueba CTK es como un recibo matemático que certifica que una transacción es legítima, pero sin revelar toda la información que hay por debajo. Vale. La EZ usa esto en tiempo real para que una operación que cruza 3 redes diferentes se ejecute de manera atómica. Y atómica significa que o ocurre todo de golpe al mismo tiempo o directamente no ocurre nada, ¿verdad? O sea, no hay pasos intermedios flotando por el limbo. Así es. Mediante estas pruebas matemáticas instantáneas, las 20 redes comparten la misma liquidez en el mismo milisegundo.
y utilizan el token ETH como única moneda para pagar las comisiones de toda esta gigantesca zona económica. ¡Qué maravilla! Y fíjate, la genialidad técnica de esto es que no obliga a reescribir el código base de la red Ethereum original, que sería un caos. Todo ocurre mediante una capa de validación que está superpuesta. Fíjate en esto, porque me parece la forma más visual y clara de entenderlo. Hasta ahora, el ecosistema cripto era como la Europa anterior al euro. Sí, O sea, Arbitrum era Francia con sus francos, Optimism era España con pesetas. Y claro, cruzar la frontera requería cambiar dinero, pagar tasas altísimas y perder un montón de tiempo. La IAZ es básicamente la creación de la Unión Europea financiera. totalmente. Misma moneda base, que es el ETH, unas fronteras totalmente abiertas donde ya no necesitas pasaporte para moverte y comercio 100% instantáneo. La analogía europea ayuda muchísimo a visualizarlo, sí. Aunque, bueno, con una mejora técnica fundamental sobre el mundo real. ¿Cuál? En la Unión Europea, aunque no haya control de pasaportes, la frontera física sigue existiendo. O sea, sigues tardando horas en cruzar en tren de París a Madrid. Ya, la distancia física pesa. Pero en la EAZ, la frontera simplemente desaparece desde la perspectiva del usuario y del capital. El viaje de una red a otra toma milisegundos. Descentralizadas, el DeFi de toda la vida. Hoy en día, ¿cómo va a sentir este cambio en sus propias manos? Porque las fuentes ilustran un escenario que parece de ciencia ficción si lo comparas con la pesadilla que tenemos ahora. Es la noche y el día. Imaginemos a una persona interactuando con un protocolo masivo de préstamos como Aave, que sabemos que reside en la capa principal de Ethereum. Pues bien, en la misma fracción de segundo y con el mismo clic del ratón, esa persona aporta liquidez a un intercambio descentralizado como Uniswap, que se encuentra, pongamos, en una capa 2 como Unichain. Alucinante. Y lo hace sin abrir múltiples pestañas, sin firmar 5 aprobaciones diferentes en la billetera y sin pagar unas tarifas abusivas. A ver, el triunfo definitivo de cualquier tecnología compleja es cuando se vuelve completamente invisible para quien la usa. Exacto, que funcione y punto. Eso es. El usuario de DeFi abrirá su billetera digital y simplemente verá su saldo. Ya está. No tendrá que seleccionar en un menú desplegable en qué maldita red está operando en ese momento. Eso es un dolor de cabeza constante ahora mismo. Pulsará invertir o prestar. Y por debajo, de forma mágica, el enrutamiento matemático de esas pruebas ZK moverá el capital a través de toda la zona económica, liquidará la operación y le devolverá el resultado. Cero fricción. Pero a ver, me surge una duda. Si la frontera desaparece y todo es un flujo unificado y maravilloso, ¿en qué posición quedan las capas 2? O sea, ¿desaparecen como entidades independientes? ¿Se las traga la red principal? Analizando los reportes con detalle vemos que el camino que toman no es ni de lejos la extinción, sino una especialización muy, muy profunda. Cambian su razón de ser, digamos. Pasan de ser ese parche que solucionaba la lentitud insoportable de Ethereum a convertirse en entornos hechos a medida. Mencionábamos antes el caso del cumplimiento normativo y las regulaciones financieras, ¿no? Sí, el tema institucional. Instituciones monumentales, tipo Nasdaq o Kraken, que están explorando plataformas para acciones tokenizadas. O sea, no pueden mezclarse en una red pública, con aplicaciones que tienen una reputación un poco dudosa. Necesitan un muro. Y justo ahí, fíjate, está la brillantez de la supervivencia de las capas 2. Ofrecen una soberanía total, pero con respaldo inmutable. A ver, explícanos eso. Pues que un banco tradicional puede construir su propia capa 2, puede imponer reglas súper estrictas de conozca a su cliente, censurar direcciones ilegales o dictar sus propios horarios comerciales si quieren cerrar el fin de semana. ¿Un jardín vallado? Tienen el control absoluto de su entorno privado. Pero, y este es el gran pero que marca la diferencia, utilizan la capa principal de Ethereum, la capa 1, como esa bóveda acorazada donde se registra la prueba criptográfica de que sus saldos cuadran a la perfección. Utilizan el juzgado para que nadie dude de sus libros contables, pero mantienen la puerta de su empresa cerrada a cal y canto. Esa es exactamente la dinámica. Y fíjate que esto encaja perfectamente con el nuevo rumbo que está tomando la propia capa base de Ethereum. Sí, las actualizaciones. Exacto. Las fuentes mencionan actualizaciones inminentes con nombres en clave como Pectra, Fusaka y Glamsterdam. Vaya nombres. Sí, muy de ellos. Pero el objetivo final de estos parches no es hacer la red más amigable o barata para el pequeño inversor, sino hiperescalar su capacidad bestial de procesamiento de datos, llevando el límite de procesamiento a 200 millones de gas. Una barbaridad.
Están transformando Ethereum en un auténtico monstruo capaz de liquidar volúmenes institucionales enormes a un coste ridículo. Pero un momento, porque hay una crítica recurrente que salta a la vista en todos los foros y me gustaría ponerla sobre la mesa. Dispara. Si resulta que el plan maestro de Ethereum es que la capa 1 sea un servidor gigante y ultra rápido para liquidaciones aburridas y que la gente normal no lo use directamente, sino a través de interfaces amigables, ¿no es esto exactamente lo que ya hacen, no sé, redes competidoras como Solana o Sui? O sea, ellas nacieron siendo ultra rápidas y baratas desde el día 1. ¿No está Ethereum dando una vuelta gigantesca de 5 años para llegar a donde sus competidores ya estaban sentados tomándose un café? A ver, es la objeción más común en los análisis, sin duda. Pero la diferencia fundamental está en la arquitectura del riesgo. El riesgo. Sí, porque las redes alternativas muy rápidas suelen lograr esa velocidad a costa de requerir servidores centralizados extremadamente caros y potentes y sacrifican bastantes niveles de descentralización. Ya, confías en menos gente. Claro. Y, a ver, para un usuario que compra arte digital de poco valor, ese riesgo es aceptable. Pero el juego de Ethereum no es dominar el comercio minorista. Quieren el pez gordo. Su apuesta a largo plazo es convertirse en la capa de seguridad inquebrantable del sistema financiero mundial. O sea, el libro mayor global definitivo. Exacto. Ningún banco central o gigante de Wall Street va a migrar billones de dólares a una red si existe un 1% de posibilidad de que un grupo reducido de validadores decida apagar la máquina. Claro, el riesgo sistémico no se lo pueden permitir. Prefieren la fricción inicial de Ethereum porque viene acompañada de un nivel de resiliencia y una liquidez profunda que una cadena nueva sencillamente no puede replicar de la noche a la mañana. Al crear esta zona económica, Ethereum está diciendo al mundo: oigan, les damos la misma velocidad y cero fricción que la competencia, pero sin sacrificar la bóveda nuclear que nos sostiene. Es un foso defensivo enorme. Pues es una maduración tecnológica fascinante, la verdad. O sea, lo que comenzó como un experimento un poco caótico de unos frikis de la criptografía, luego pasó a ser un archipiélago fragmentado de islas independientes, desconectadas, y ahora finalmente está madurando hasta convertirse en un continente financiero unificado y sólido. Han aprendido de sus errores. Claro, han aceptado que tener soluciones súper baratas, sin carreteras seguras que las conectaran, era meterse en un callejón sin salida. Y la zona económica de Ethereum son esos trenes magnéticos subterráneos súper rápidos que unifican el tejido comercial sin que el pasajero tenga que saber en absoluto cómo funcionan los imanes. Tal cual. Lo que nos lleva a un pensamiento final extraído de este análisis que resulta bastante provocativo y quiero dejarlo flotando para quienes nos escuchan. Si este plan faraónico de unificación tiene éxito de verdad, o sea, si la EEZ funciona y las actualizaciones hiperescalan la red base, el futuro de Ethereum es convertirse en un sistema de liquidación global. Sí, sin duda. Operará en las sombras, sosteniendo trillones de dólares como hace hoy la red SWIFT. Así que es muy posible que el verdadero triunfo de Ethereum, su forma final, digamos, sea convertirse en una tecnología extremadamente aburrida, invisible y gris. ¡Qué paradoja! Al punto de que, fíjate, en 5 años nadie en la calle sabrá qué demonios es Ethereum, ni le importará lo más mínimo, aunque su propia hipoteca esté respaldada por él. Hombre, es que la tecnología que cambia el mundo de verdad rara vez hace ruido una vez que ya está implantada. Simplemente funciona y nos olvidamos de ella. Una reflexión brillante para cerrar, estoy de acuerdo. Y con esta idea del futuro invisible pero omnipotente de nuestra infraestructura financiera, llegamos al final de esta inmersión a fondo. Queremos despedirnos agradeciendo sinceramente a nuestra audiencia por apoyar nuestro trabajo y el contenido que analizamos hoy. Si este viaje a las entrañas de la zona económica de Ethereum ha arrojado algo de luz sobre hacia dónde se dirige el capital global, les invitamos a compartir este análisis con otras mentes inquietas que toman decisiones de vanguardia. Un placer, como siempre, y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos hasta el final. Suscríbete, déjame y comparte el contenido con tus amigos. ¡Chao!